Suprema y Presidenta de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, Ángela Ivanco Martínez, señoras y señores ministros de la Corte Suprema, señora Directora de Derechos Humanos y Protección de la Familia de Carabineros de Chile, generala Karina Sosa Muñoz, señor Presidente de la Asociación de Magistrados y Magistradas de Chile, ministro Alejandro Vera Quilodrán, señor Presidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara Varas, señora Presidenta del Instituto de Estudios Judiciales, Lidia Posamatus, señores y señoras académicos y académicas de las Facultades de Derecho de la Universidad Católica de Chile, Universidad de Desarrollo, entre otras, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al seminario Los Nuevos Derechos y el Sistema Constitucional, encuentro que es una iniciativa del Subcomité de Acceso a la Justicia de Personas y Grupos Vulnerables del Poder Judicial. El conversatorio tiene como propósito reflexionar acerca de los nuevos derechos que no se encuentran reconocidos en el texto constitucional, pero que han sido incorporados por la vía jurisprudencial, así como los límites también del derecho. En esta ocasión, en que también presentaremos el libro Nuevos Derechos Humanos, Teoría Jurídica y Praxis Política, de los autores señores Jorge Grego y también señora Carolina Pereira. Quiero darle también la más especial bienvenida a nuestro invitado principal, el académico español Pedro Serna, que ya será presentado en su oportunidad. Para dar inicio al seminario se dirigirá a ustedes la ministra de la Corte Suprema y presidenta del Subcomité de Acceso a la Justicia de Personas y Grupos Vulnerables del Poder Judicial, ministra Ángela Ivanco Martínez. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la presencia tanto de quienes nos acompañan presencialmente como quienes lo hacen por la vía remota en esta oportunidad que para nosotros es muy honrosa porque es la primera vez que tenemos la posibilidad de recibir en esta Corte Suprema al catedrático, maestro de Derechos Fundamentales, además de querido amigo, el profesor Pedro Serna Bermúdez. Muy bienvenido, Pedro. Muchas gracias nuevamente a quienes nos acompañan y decir algunas palabras de bienvenida sobre nuestra actividad. Desde los documentos iniciales que luego conformarían el texto de la Carta Fundamental de 1980, se declaró expresamente que el listado de derechos del capítulo 3, en el cual está contenido el artículo 19 de la Carta, no constituían un listado taxativo. Dicha realidad se funda en varios aspectos propios y reconocidos en el sistema constitucional chileno. En primer término, y el más importante, la supraconstitucionalidad de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Los derechos esenciales del hombre tienen como fundamento los atributos de la persona humana y no nacen del reconocimiento que les brinde determinado Estado, siendo por tanto anteriores y superiores a todo ordenamiento jurídico. Además, el reconocimiento efectuado años más tarde por el artículo 5 reformado respecto a tales derechos, en el sentido de que no se hayan solo reconocidos en la Constitución, sino también en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, refuerza la idea que debemos considerar tales prerrogativas como constitución material. En el mismo sentido, tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional e internacional han reconocido la existencia de ciertos derechos implícitos, entendiéndose por tales aquellos que no estarían consagrados en el texto constitucional, pero constituyen límites al ejercicio de la soberanía por parte de los poderes del Estado. La teoría de los derechos implícitos, sin embargo, se desprende también del artículo 29, letra C de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno. De la disposición precitada se advierte que pueden existir otros derechos que, a pesar de carecer de reconocimiento expreso en tratados o instrumentos internacionales o en la Constitución interna de un país, se entienden implícitamente garantizados. Asimismo, se ha entendido que son derechos implícitos aquellos que por la vía interpretativa surgen como una manifestación de un precepto constitucional o una norma internacional. En consecuencia, no es necesario que un derecho esté reconocido expresamente en el texto constitucional o en el derecho internacional convencional para ser un derecho humano o fundamental, ya que estos pueden emanar de valores, principios, fines y razones históricas que alimentan el derecho positivo, constitucional e internacional.
Las dos grandes vías con las que se cuenta en la actualidad para el reconocimiento de nuevos derechos en el país consisten en la creación jurisprudencial de nuevos derechos por la Corte Suprema chilena a través de su actividad jurisdiccional relacionada con acciones cautelares, particularmente el recurso de protección y las propuestas de creación constitucional surgidas en el proceso constituyente que en su momento vivió el país, no viéndose materializado aquellas por la no continuidad de esos dos procesos constitucionales, pero habiendo dejado ese ejemplo o ese modelo a estudiar hacia un futuro, particularmente en cuanto a la ampliación de garantías. Nuevamente muy bienvenidos a esta actividad y esperamos que podamos conversar de estos temas de gran importancia para el país y en general para la comunidad jurídica. Muchas gracias, ministra, por sus palabras de introducción y bienvenida. A continuación, invitamos a tomar la palabra al señor Pedro Serna. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, es catedrático de Filosofía del Derecho y también coordinador del programa oficial del doctorado en Derecho de la Universidad de La Coruña, España. El profesor expondrá sobre los nuevos derechos y los límites del derecho. Muchas gracias. Bueno, quiero comenzar agradeciendo la invitación para hacer uso de la palabra hoy. Para un académico, como en mi caso, no siempre es fácil hablar a los jueces y en general a los prácticos del derecho, y entonces es una oportunidad muy interesante la que hoy se me brinda de poder intercambiar puntos de vista con quienes tienen en el fondo la última palabra sobre lo que el derecho es. Yo no soy judicialista en el sentido de pensar que el derecho es lo que dicen los jueces, entre otras razones porque se podía pensar de buena fe cuando en mi país, por ejemplo, yo no hablo de otros países, hablo del mío, pues a los más altos estamentos judiciales llegaban los más capaces, pero últimamente estamos viendo cosas, sobre todo en el Tribunal Constitucional, donde llegan los más leales y los más dispuestos a hacer lo que quiera el gobierno de Sánchez. Entonces, últimamente las sentencias del Tribunal Constitucional de mi país se caracterizan porque conocemos de antemano el fallo, que es lo favorable al gobierno, y la argumentación es cada día más peregrina porque cada vez es más difícil que resulte justificable lo que deciden. Entonces no estamos... si uno tenía dudas sobre una posición judicialista, pues esas dudas hoy se han despejado. Pero sí que sigo pensando, porque lo he pensado siempre, que los jueces son quienes determinan el derecho en último extremo. Es decir, el derecho al fin y a la postre se concreta y se determina en un proceso que nace en la Constitución y que termina en la sentencia, en la decisión judicial. Esto es así, lo decía uno de los autores en los que más me he inspirado para la elaboración de mi propio pensamiento, que es el profesor Arthur Kaufmann, y lo dicen otros muchos autores que me han servido de guía, ¿no? Por tanto, para mí es una oportunidad absolutamente de valor incalculable poder intercambiar puntos de vista con quienes son los que en último extremo concretan, determinan lo que es el derecho. Y no me queda más remedio, por tanto, que manifestar mi gran agradecimiento por ser recibido hoy en esta casa, en el seno de la Corte Suprema de Justicia de la República de Chile. Sobre los nuevos derechos, hablar sobre los nuevos derechos es, en el fondo, hablar sobre la relación entre derecho y política. Porque los nuevos derechos, en la medida en que se enmarcan en un discurso que está a caballo entre lo que todavía no es derecho, pero pugna por ser derecho, pues es hablar sobre las relaciones entre derecho y política.
Y el derecho y la política, que se dan, que digamos que están en continua relación, sin embargo, tienen valencias muy diferentes. Decía Hannah Arendt, de manera muy aguda, que hasta cierto punto el derecho y la política se oponen. Se oponen porque la política siempre presenta un carácter innovador. La política siempre tiende a saltarse las reglas establecidas. Y ella contraponía el mundo griego y el mundo romano, ¿no? Los griegos son los grandes inventores de la política. Y la política siempre tiende a ir más allá de las reglas. En cambio, el derecho tiene una función hasta cierto punto contraria, porque la función del derecho es la conservación de la comunidad política, la conservación del orden social, la conservación de las relaciones sociales. No es ninguna mentira decir que los juristas tenemos una mentalidad conservadora, aunque seamos políticamente de izquierdas, pero tenemos una mentalidad conservadora porque la función del derecho es la conservación del orden y de las relaciones sociales en buena medida. Y Arendt contraponía por eso Grecia y Roma. Roma duró siglos porque es la gran inventora del derecho y bajo las formas del derecho fue capaz de someter incluso la actividad política a formas jurídicas. Grecia no fue capaz de hacer esto y por eso la polis griega no duró nada, o el imperio de Alejandro Magno no duró nada, porque no fueron capaces de someter a formas jurídicas su propia estructura política, ¿no? Tienen, por tanto, mucha relación entre sí, porque el derecho nace de decisiones políticas en muchas ocasiones, pero a la vez tienen valencias distintas y ninguno puede ser opacado ni absorbido completamente por la otra. Son formas de coexistencia, son formas de realidad que en cierto sentido se desempeñan papeles contrapuestos y ambos imprescindibles. Ni el derecho puede sustituir a la política, ni la política puede pretender suplantar ni, como dicen ustedes, pasar a llevar al derecho. Esto me parece algo que es esencial y que tiene mucho que ver con el discurso y con el activismo político en relación con los nuevos derechos. Miren, un problema que hay, a mi juicio, cuando hablamos de nuevos derechos, es que hablamos de realidades sumamente heterogéneas. Y por tanto no es posible ofrecer una suerte de aproximación conceptual. Yo no puedo definir cuáles son, mediante una definición conceptual de ninguno de los tipos de definición que se conocen en lógica, no puedo definir cuáles sean los nuevos derechos, ¿no? Tampoco resulta satisfactoria la aproximación desde la perspectiva de las generaciones de derechos, que es una perspectiva cada día más discutible, pero algunos han propuesto, ¿no? Pues los nuevos derechos serían los de la tercera, o los de la cuarta, o los de la quinta generación. En realidad, esto tampoco sirve de mucho, ¿no? Por eso, lo mejor para mí es enunciarles a qué derechos me refiero o qué tengo yo en la cabeza cuando hablo de nuevos derechos, y serían los siguientes. 1. Nuevos derechos son algunos derechos clásicos que hoy se ven redefinidos, ampliados o reducidos. Por ejemplo, la libertad de expresión, que hoy cotiza a la baja. Algunos derechos en el ámbito de la información, por ejemplo, el llamado derecho a la verdad o el derecho a saber. 2. Algunos derechos que están emparentados con los de la segunda generación. El derecho a la renta básica universal, el derecho al mínimo vital y otros análogos. 3.
Los derechos de la llamada tercera generación, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, los derechos al medio ambiente, el derecho al agua, que muchas veces se vinculan interseccionalmente, como se dice ahora, con los derechos de los pueblos originarios o poblaciones indígenas. 4. Los derechos que algunos engloban dentro de una cuarta generación. El criterio que se propone para establecer la cuarta generación de derechos es doble. Al menos yo he encontrado dos propuestas más destacadas en la literatura, que son el impacto de la globalización, por una parte, y el impacto de la tecnología, por otra. Me parece que el más sólido es este último, el del impacto de la tecnología. Y si adoptamos para pensar la cuarta generación de derechos el criterio del impacto de la tecnología, entonces tendríamos que pensar en una serie de derechos que surgirían del impacto de la tecnología y que no serían propiamente derechos nuevos, algunos sí, otros serían simplemente adaptaciones o modulaciones de derechos clásicos o derechos consolidados a situaciones nuevas que se hacen posibles gracias al desarrollo de la tecnología. Por ejemplo, estamos hablando de los neuroderechos, que son los derechos relacionados con las posibilidades, con ciertas posibilidades de actuación a través de la tecnología sobre la mente, sobre la actividad neuronal, sobre la actividad cognitiva humana. Esto puede ser pensado como un nuevo derecho o como una modulación o como una adaptación del derecho a la integridad física, del derecho a la integridad moral, etcétera, ¿no? La conveniencia de verlo de una forma o de verlo de otra, de verlos como un nuevo derecho o como un derecho implícito, como una expresión de esto, es una cuestión que se puede discutir en sede técnica, digamos, pero no es... luego están los derechos relacionados con las posibilidades biotecnológicas, ¿no? Pues hay quien reivindica a partir de aquí el derecho a la clonación, a la terapia génica, a la edición genética o los derechos relacionados con la gestación subrogada, que algunos atacan frontalmente y otros defienden, ¿no? El feminismo liberal lo defiende, el feminismo no liberal lo ataca porque entiende que es una utilización del cuerpo de la mujer como mercantilizado y convertido en objeto, ¿no? Luego estarían los derechos digitales, el derecho universal de acceso a Internet, algunas modulaciones vinculadas con las comunicaciones. Y por último, los derechos relacionados con el uso de la inteligencia artificial y con la robótica, que abriría a su vez la discusión sobre la eventual titularidad de derechos por parte de los robots. Hay quien piensa que habría que reconocer personalidad jurídica, es decir, habría que reconocer el estatus de sujeto de derechos a ciertos robots. Un quinto bloque serían también los derechos de las generaciones futuras, que a veces se invocan no tanto para reconocer derechos a esas generaciones futuras que no existen y por tanto malamente pueden tener, sino para imponer deberes o limitaciones a la acción de las generaciones presentes. Un sexto bloque serían los derechos de las mujeres, especialmente cuando se los aborda desde una perspectiva interseccional, por ejemplo, los derechos de las mujeres indígenas o los derechos de las mujeres en el ámbito laboral, etcétera, ¿no? Derechos a ciertas formas de protección contra la violencia o a ciertas formas de acción afirmativa o discriminación positiva, por ejemplo, igualdad de oportunidades con equidad de género. Un séptimo bloque serían los derechos de los grupos vulnerables. En particular, se habla mucho últimamente de los derechos de las personas mayores, también de los derechos de los pueblos originarios, de los derechos de los campesinos o de los derechos de los colectivos LGTBIQ+. Un octavo bloque serían los derechos sexuales y reproductivos, entre los que se citan el derecho al aborto, a la libertad sexual, a la libre orientación sexual y autodeterminación de género, al matrimonio homosexual, también llamado por algunos matrimonio igualitario, a la maternidad subrogada. En general, en relación con esto, no pasan por su mejor momento los derechos o ciertos derechos
del niño y del adolescente, que se ven como límites o como problemas relativos para el desarrollo de algunos de estos derechos. Un noveno bloque que yo he identificado son los derechos vinculados al mundo natural, no humano, ¿no? Los derechos de los entes naturales, los derechos de los animales, los derechos del medio ambiente y hasta la personalidad jurídica de los climas. En el lugar donde vivo, en España, se ha establecido que el clima de Galicia es persona jurídica, por tanto es sujeto de derechos. El de Galicia, porque como el Parlamento de Galicia no tiene competencias sobre el clima del Bierzo, que es la región de Castilla y León que limita con Galicia, pues el clima del Bierzo no es persona, pero el de Galicia, que está a 1 kilómetro del Bierzo, sí lo es. Y lo mismo sucede en el lugar de donde soy nacido, que es Murcia. Hay una laguna de agua salada, que es el Mar Menor, que también es persona jurídica y sujeto de derechos. El Mar Menor también es sujeto de derechos. Bueno, son cosas nuevas que conocemos. Y también los animales, que ya no son cosas desde el punto de vista jurídico en España, sino que pueden ser parte de la familia, y por eso ya son nulas las cláusulas en los contratos de arrendamiento que impidan la tenencia de mascotas y además pueden ser multados, inspeccionados y perseguidos aquellas personas que encierren a su perro o a su gato en la terraza de la casa o cosas así, y tienen que hacer un curso. Además, todo aquel que quiera tener una mascota tiene que hacer un curso para poder tener legalmente una mascota. Quien quiera contraer matrimonio, no, pero quien quiera tener una mascota, sí. Esto me interesa mucho resaltarlo, los ejemplos no son casualidad. Lo pongo porque los nuevos derechos, más que conferir ninguna libertad ni ninguna potestad a los seres a los que se les da derechos, algunos de estos nuevos derechos lo que confieren es limitaciones y cargas a otras personas. Yo muchas veces, cuando hablo en mis clases de teoría del derecho, cuando trato el tema número 5, creo que es la lección número 5, el sujeto de derechos, siempre les digo a los estudiantes, empiezo con la norma jurídica, el sistema jurídico, en tercer lugar las fuentes del derecho, y en cuarto ya empiezo con los conceptos jurídicos fundamentales, y el primero que abordo es o la relación jurídica o el sujeto de derecho. ¿No? Depende del año, empiezo por uno o por otro. Y cuando tratamos este tema de los derechos de los animales, siempre les digo, bueno, vamos a ver, si ustedes le dejan en herencia su patrimonio a su gato, ¿a quién le dejará el gato la herencia? Para intentar trasladar que el problema no es si el gato merece respeto y merece protección, que la merece, por supuesto que sí, que no debe ser maltratado, sino que el gato es radicalmente incapaz de poseer y de ejercer ningún tipo de dominio sobre las cosas, y por tanto es radicalmente incapaz de ser titular de nada. El que se va a forrar con la herencia es el de la Asociación Protectora de Gatos, que es quien realmente va a recibir el beneficio de que usted le ha dado la herencia al gato. Bien. Un décimo bloque de nuevos derechos serían los nuevos derechos bioéticos, el derecho al consentimiento informado. En mi anterior viaje a Chile, yo sostuve, invitado también por la profesora Vivanco en el año 2014, ¿no? Era 2014, que el derecho al consentimiento informado no era más que una expresión del derecho a la integridad física. El derecho al consentimiento informado es la expresión, la capacidad de decir no a una intervención sobre el cuerpo previamente informado de las consecuencias que puede tener esa intervención. O nuevos enfoques en el mundo de la discapacidad. En virtud de los tratados internacionales, ahora también en mi país
hemos quitado la tutela y la curatela sobre las personas con discapacidad. Y ya no tienen, pues, todos tienen plena capacidad de obrar, lo cual yo creo que va a ser su ruina, porque no tienen quien les proteja realmente, pero para reconocerles su plena dignidad y su plena autonomía, pues se les ha privado de la asistencia que hasta ahora les había proporcionado el derecho, ¿no? El derecho a la eutanasia también como derecho, que ha reconocido el Tribunal Constitucional de mi país el año pasado, violando su jurisprudencia anterior, igual que el derecho al aborto, que también reconoció, contradiciendo también su jurisprudencia anterior. Un décimo bloque serían los nuevos derechos políticos. Se habla hoy del derecho a la democracia, que es una forma de justificar la intervención en países que se consideran no democráticos, el derecho a verse libre de la corrupción. ¿Quién no está en contra de la corrupción? La cuestión es si eso debe articularse en forma de un derecho humano o más bien en forma de medidas distintas de lucha contra la corrupción. El derecho al buen gobierno, incluso el derecho a la violencia o el derecho a la ciudad. Yo todavía no logro saber bien en qué consiste el derecho a la ciudad. Bueno, como se puede ver, tras esta apretada enumeración, el panorama es sumamente heterogéneo y en él comparecen algunos derechos que, desde mi punto de vista, tienen fumus boni iuris, que son verdaderamente susceptibles de convertirse en derechos, y otros que son más bien aspiraciones políticas legítimas, otras quizás no tan legítimas, y otras son simplemente deseos que se presentan como derechos. ¿Por qué se presentan como derechos? Porque cuando yo presento algo como un derecho, lo que estoy haciendo es intentar crear un topos, un marco de discusión y dotar del prestigio que tiene presentar algo como un derecho humano a lo que puede ser que no sea más que mi propia agenda política o mi propia aspiración o mi propio programa político. Es más, si yo presento algo como un derecho y consigo que eso sea incorporado en el debate público como tal, lo que logro es blindar esa pretensión mía contra la discusión y contra la contestación. De manera que quien se oponga a eso está yendo contra los derechos humanos, sin discutir, estoy haciendo que la pretensión de que esa aspiración se debata en el ámbito público deje de ser legítima, porque el que discute eso está actuando contra los derechos humanos y contra lo que es materia de derechos humanos ya no debe ser objeto de un debate político legítimo. Para mí esta es la clave de que ciertas cosas se planteen como derechos. Y en este punto es donde yo creo que el derecho o el discurso, la retórica de los nuevos derechos, lo que intenta es sacar de la política ciertas cosas y transformarlas en derechos precisamente para reducir el ámbito del debate público, del debate político legítimo. Es una confusión nada inocente entre política y derecho a la que me referí al principio. Porque, claro, ya no estaríamos ante un tema de opciones legítimas, sino ante un tema de derechos humanos. Y eso ya son palabras mayores. Y relacionado con esto se vincula una cuestión a la que me quiero referir, que es ¿y qué pueden y deben hacer los jueces en relación con los nuevos derechos? Bueno, pues todo depende mucho de qué jueces y en qué países. Yo siempre, cuando hablo de esto, siempre respondo lo mismo.
nadie es juez por derecho natural. Los jueces no son instituciones de derecho natural. Y, por tanto, un juez lo es en virtud de un sistema institucional que determina quién es juez y cuál es el campo de su competencia. En mi país, pues el Tribunal Constitucional tiene las competencias que le otorga la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y está sometido a eso, y puede hacer aquello que puede hacer en virtud de esas competencias. Esto es lo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional, y está sometido a esos parámetros. Por tanto, no puede hacer ni más ni menos que aquello. Y en Chile, pues la Suprema Corte o las Cortes de Apelaciones o los jueces de primera instancia o el Tribunal Constitucional, pues tendrán las competencias que le otorguen su propio estatuto. Por tanto, depende mucho del sistema constitucional en el que nos instalemos. Hay sistemas constitucionales que admiten la existencia de derechos no enumerados. Estados Unidos admite la existencia de derechos no enumerados. Eso da a los jueces una serie de potestades muy amplias para incorporar derechos, aunque no estén en la Constitución. Hay sistemas donde se habla de derechos implícitos, como nos acaba de recordar la ministra Vivanco. Pues evidentemente eso también da unas posibilidades de actuación a los jueces. Lo único que yo creo es que cuando se habla de derechos implícitos se exige, desde mi punto de vista, un esfuerzo argumentativo muy fuerte. Porque el tribunal tiene que decir en qué norma constitucional está implícito y cómo se deriva de la norma constitucional, siguiendo una argumentación sólida y rigurosa. Si eso no se hace, entonces ese carácter implícito sonará a una decisión que no habrá estado probablemente regida por la claridad del planteamiento judicial, sino más bien por otro tipo de razones que puedan ser pues de oportunidad política o de otro tipo de razones o de circunstancias que configuran eso que a veces llamamos activismo judicial, ¿no? Bien, esta es una cuestión que quería plantear porque creo que puede servir para hablar, ¿no? Y la otra es que hay muchos de los nuevos derechos que lo que pretenden no es, como digo, reconocer libertades, ampliar la libertad, sino transformar el modo de pensar de la sociedad. Es decir, transformar moralmente las sociedades, introducir una nueva moral. Una nueva moral. A mi juicio, esto conviene saberlo, ¿no? Una de las características más sobresalientes de muchos de estos nuevos derechos y de algunos de sus defensores es que en lugar de pretender ampliar la libertad, tienden a ampliar las restricciones de la libertad. En lugar de intentar incidir sobre la conducta humana, intentan incidir hasta sobre cómo tenemos que hablar e incluso cómo tenemos que pensar y que sentir. Y esto el derecho nunca había querido hacer esto. El derecho se conformaba simplemente con nuestra acción. Si usted no puede hacer esto, o usted debe hacer esto, pero luego usted piense como quiera. Ahora parece que no, y esta cultura de la cancelación que se está instalando en algunas sociedades que parecían ser las más liberales del mundo, pues resulta que si alguien piensa distinto, en muchos momentos está quedando excluido.
Claro, esto no es. Esto va contra la cultura de los derechos humanos. Esto consiste en acabar con algunos de los derechos humanos más tradicionales, más clásicos, más consolidados, en nombre de algunos de estos nuevos derechos humanos. Y esto, cuando menos, choca. No puedo desarrollar este argumento ahora, que lo he desarrollado mucho en el primer capítulo de este libro, pero a mí me parece inquietante, ¿no? Por eso se ha hablado, y lo sostiene un colega, discípulo mío, profesor en la Universidad de Maastricht, en Países Bajos, en el segundo capítulo, de una sustitución del paradigma de la libertad por el paradigma de la transformación. O sea, los nuevos derechos aspiran no... Y lo dijo aquí el profesor Boaventura de Sousa Santos en Chile, cuando estaba en proceso de elaboración el primer proyecto de Constitución, dijo que, claro, que la Constitución tenía que intentar cambiar la mentalidad de la gente, más que expresarla. Oiga, pues no sé si esto es exactamente así. Y de hecho, precisamente quizá porque intentaban cambiar demasiado la mentalidad de la gente, recibió una sonora respuesta negativa. El primer proyecto de nueva Constitución asombró bastante al mundo y la contundente respuesta negativa de la gente en Chile también asombró al mundo. Fue una cosa muy interesante de seguir desde fuera. Bien, una de las grandes conquistas de la Ilustración fue negar la existencia de autoridades en el ámbito moral. Por eso la Ilustración chocó con la Iglesia Católica, que pretendía y pretende hablar al mundo con autoridad. Pero no chocó con el cristianismo protestante, porque el cristianismo protestante, desde el momento primero de la Reforma luterana, estableció el libre examen, que cada quien interpretaba a su manera la Escritura. Y por eso la Iglesia chocó con los derechos humanos al principio, porque le parecía que no era posible aceptar la libertad de conciencia. Después, la Iglesia revisó su planteamiento, a mi juicio, afortunadamente. Pero hoy vemos cómo hay gente que se pretende erigir en una especie de nuevas autoridades que quieren hacer exactamente lo que le han criticado a la Iglesia, pero corregido y aumentado, que es decirnos lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que pensar. Es decir, que de muchos de los defensores más modernos de los derechos humanos nos encontramos con posiciones anti-ilustradas, una especie de vuelta al tribalismo y a momentos previos a la Ilustración. Yo creo que esto es algo que no deberíamos permitir. En los nuevos derechos hay cosas sumamente interesantes, que constituyen verdaderos progresos jurídicos, pero hay otras que constituyen un verdadero retroceso jurídico. Y está en manos de los jueces, especialmente de los jueces supremos y jueces constitucionales, cribar y hacer esto mediante un proceso de argumentación y de ejercicio racional de su tarea argumentativa, pues para ir separando el trigo de la paja. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Serna, por su excelente e interesante exposición. Ahora corresponde el turno a la ministra Ángela Vivanco, quien nos brindará una ponencia denominada Los nuevos derechos fundamentales en la jurisprudencia de la Corte Suprema chilena. La presentación. Le voy a ir pidiendo que cambiemos la lámina, ¿no? Ya está. Bueno, vuelvo a saludarlos a todos. Y con este marco de la estupenda presentación que ha hecho el profesor Serna, esta presentación tiene por objeto tocar algunos nuevos derechos
que han surgido fundamentalmente o se han reconocido fundamentalmente gracias a la jurisprudencia cautelar de la Corte Suprema. Siguiente. Como decíamos antes en las palabras iniciales, el modo de agregación de derechos adicionales a los que la Constitución contempla, en Chile se ha traducido en la incorporación vía bloque de constitucionalidad que tienen aquellos contenidos en tratados internacionales y también aquellos derechos que han ido siendo derivados de los derechos originales de la Constitución, particularmente por la vía del reconocimiento de derechos implícitos en la jurisprudencia de las Cortes y particularmente de esta Corte. Y eso tiene una explicación porque la creación del Estatuto de Derechos que tiene Chile desde el punto de vista constitucional es una creación que se remonta a los años 70, cuando se discutió la Constitución del 80 y en consecuencia tiene más de 50 años. Y ese capítulo particularmente ha tenido muy pocas reformas. Pedro hablaba del tema de los neuroderechos, esa es una, ¿no? Pero en realidad es un capítulo que prácticamente sigue exactamente igual como fue planteado 50 años atrás, y evidentemente que el desarrollo doctrinario, el desarrollo de la misma jurisprudencia y los aportes que han hecho los ambientes que tienen que ver, por ejemplo, con lo digital, con el avance técnico, con el desarrollo de la bioética, etcétera, han ido demandando adicionales derechos o por lo menos adicionales espacios de cautela que si uno mirara, ¿no es cierto?, la Constitución solo desde el punto de vista textual, esos espacios no existirían, ¿no? Además, debemos recordar, siempre es importante hacerlo, que nuestra Constitución establece acciones cautelares que están limitadas a algunos números del artículo 20 y el 21 en específico en el caso del amparo, por lo cual originalmente, si esta misma conversación la hubiéramos tenido muchos años atrás, consideraríamos que el recurso de protección solo amparaba algunas garantías constitucionales, otras no, y además que por supuesto todos estos derechos que están por fuera de la Constitución, concebidos en tratados internacionales o en interpretaciones constitucionales, no tendrían cautela. Eso obviamente ha ido variando y de ese punto de vista se ha ido moviendo ese margen de protección a través de la interpretación jurisprudencial. Es decir, aquí ha habido una creación jurisprudencial que pienso yo, siguiente lámina, que ha cumplido el estándar que el profesor Serna les mencionaba en el sentido de que como justamente ha sido a propósito del recurso de protección, se ha fundamentado de qué garantía derivan estos derechos implícitos y en consecuencia hay un nexo con la Constitución original, si bien obviamente significan desarrollos que no estaban previstos originalmente, ¿no? Porque era muy poco probable que muchos de estos temas se discutieran en aquel tiempo. Dentro de esos derechos implícitos, algunos que nos gustaría destacar, por ejemplo, el derecho a la identidad personal, derecho que no solamente ha sido reconocido por nuestra Corte, sino que también por el Tribunal Constitucional. Hay una referencia también en esta materia. Y de ese punto de vista, el hecho, se ha dicho expresamente aquí, en esta Corte, que el derecho a la identidad, aunque no se reconozca explícitamente en la Constitución chilena, ello no puede constituir un obstáculo para que el juez constitucional le brinde adecuada protección, precisamente por su estrecha vinculación con la dignidad humana y porque se encuentra protegido expresamente en diversos tratados internacionales que han sido ratificados por Chile. Siguiente. Asociado con lo anterior, hay varios fallos que tienen que ver con la identidad de género aplicada a diversos mundos o diversos ambientes. Por ejemplo, en materia de protección de la salud y derecho a la salud, ha habido una importante jurisprudencia por parte de esta Corte que abarca el hecho de que la identidad de género implica un reconocimiento también a aquellas herramientas prestacionales que se asocian con la mantención o la preservación de esa identidad. Y de ese punto de vista, considerando que el sistema prestacional está mirado no omnicomprensivamente de todos los géneros, se han concedido recursos de protección autorizando a hacer
una analogía o una asimilación de las prestaciones que el sistema legal tiene a efectos de poder cubrir las necesidades, por ejemplo, de personas que buscan cirugías de reasignación, o reconociendo también, siguiente lámina, que el tener una determinada identidad de género, como lo dice la ley chilena por lo demás, no puede ser motivo de patologización y en consecuencia no se puede considerar como una preexistencia en materia de salud, que su efecto práctico es que las prestaciones asociadas con esa situación se le nieguen a aquella persona que esté incluida particularmente en el sistema privado de salud. En el sistema público esa problemática no ha existido, pero en el sistema privado sí. Siguiente. También se ha tocado el tema de la identidad de género en materia de educación, del punto de vista de considerar que la identidad de género es un tema que se asocia con los derechos esenciales de la infancia, de los niños, niñas y adolescentes. Y en consecuencia, la determinación de la identidad de género, como dije antes, no como una patología, sino que como una autopercepción identitaria, es un tema que tiene que ser reconocido en la educación y buscar fórmulas para efectos de que esas personas no sean discriminadas y que exista para ellas un espacio cómodo, un espacio protegido dentro del sistema de la educación. Un interesante fallo sobre esta materia tuvo que ver precisamente en un colegio con la eventual división de espacios, en el sentido de que a dónde podían acudir en cuanto, por ejemplo, a los baños, los niños que tuvieran una identidad de género no asociada con lo biológico, y también el tema del uso del uniforme, que generó también bastante debate, porque una de las problemáticas, como lo sabemos, de la identidad de género es ser forzado a una presentación en cuanto indumentaria que la persona no percibe como su propio género. Y de ese punto de vista se ha mandado que se respeten los compromisos tomados con los padres, que a veces no se han respetado, y que se considere esa posibilidad de tal modo de que ese niño no sea victimizado, no sea estigmatizado y pueda respetarse entonces su derecho a la identidad de género dentro del ámbito educacional. Siguiente. Misma cosa ha sucedido respecto del tema del nombre y sexo registral. Recordemos que la normativa que se ha dictado en esta materia ha sido relativamente tardía en el caso chileno y durante un tiempo las personas tenían la opción de cambiar el nombre a propósito de la identidad de género, pero no tenían la opción de cambiar el sexo registral y en consecuencia también por jurisprudencia de esta Corte se ordenó que tuviera que atenerse una cosa a la otra de tal manera que el Servicio de Registro Civil tuviera a las personas consideradas de acuerdo a su identidad de género, no solo al nombre, sino también al sexo registral, de tal manera que no hubiera una incompatibilidad de ese punto de vista. De ese punto de vista, entonces, se considera y se ha declarado expresamente, siguiente lámina, por esta Corte, el reconocimiento al pleno respeto y garantía a los derechos humanos que están consagrados en la Constitución y en tratados también respecto de personas transgénero, y de ese punto de vista prohibir la discriminación por identidad de género, incluyendo el derecho a la salud, la integridad física y psíquica y la privacidad. Y en consecuencia el Estado deberá facilitar el cambio de nombre y sexo registral sin condicionamiento a una intervención quirúrgica o un tratamiento hormonal, porque como lo sabemos la transexualidad ha ido siendo tratada justamente como asumir una identidad que no requiere hacer cambios físicos o no requiere hacer cambios físicos radicales si la persona no lo ha decidido así. Siguiente. Al cambiar de tema, también se ha desarrollado una importante jurisprudencia en esta Corte sobre el derecho de acceso a la información pública. Es importante decir que nosotros tenemos una referencia al derecho a la información y también tenemos una referencia a lo que se refiere al Estatuto de Probidad y Transparencia, tanto en el 19 número 12 como en el artículo 8 de la Constitución. Pero se ha ido generando y desarrollando también una jurisprudencia proclive a considerar el derecho de acceso a la información pública
y de ese punto de vista, en aquello que es definido como información pública, que hay elementos legales para hacerlo, considerar que la transparencia y el acceso son la regla general y la reserva o el secreto son la excepción. Obviamente, como ustedes se darán cuenta de inmediato, la clave aquí es qué es lo que puede definirse como información pública, más que establecer límites o enmarcaciones de ello. Sí, sabemos concretamente lo que es información pública, sabemos concretamente a qué es lo que se puede acceder y, por supuesto, a qué podría no accederse en razón de la protección de otros derechos fundamentales. Siguiente. En cuanto al derecho de acceso a la justicia o tutela judicial, es importante decir que las garantías presentes en la Constitución de 1980, si bien se refieren al debido proceso, tocan el derecho a la defensa jurídica y tocan algunas prohibiciones como el juzgamiento por comisiones especiales, no consagran específicamente el derecho de acceso a la justicia como un derecho, sino que más bien queda de alguna manera como un trasfondo que tiene que ver con los principios que regulan a la administración de justicia y a los derechos asociados con ella. Desde ese punto de vista, entonces, la jurisprudencia ha versado o se ha referido en que en caso de recurrentes, por ejemplo, en el caso de comunidades indígenas, en que, en definitiva, ¿no es cierto?, tienen derechos que pueden verse limitados, aún de buena fe, por falta de acceso a ciertas herramientas, esas herramientas tienen que ser proporcionadas, de acuerdo particularmente a la normativa del Convenio 169, que, como lo sabemos, implica derechos de los pueblos indígenas, derechos de carácter medioambiental y otros. Siguiente. También se ha referido nuestra jurisprudencia al secreto profesional como parte del derecho a la defensa. Tampoco la Constitución habla explícitamente del derecho del secreto profesional, si bien explicita dentro de las garantías propias del juzgamiento penal, en el artículo 19, número 7, que no se podrá obligar a declarar contra la persona, ¿no es cierto?, que está siendo juzgada, a aquellos que tienen ciertas calidades de parentesco, a su cónyuge o a las demás personas que la ley establece, ya que hay una referencia justamente al secreto profesional, si bien no directa. Sin embargo, sí ha habido pronunciamientos expresos en este sentido, considerando que en este caso se vincula con el derecho a defensa jurídica que toda persona tiene y que está garantizada en el 19, número 3, la idea de que debe existir secreto profesional. Ello es así, pues, sin una legítima expectativa de confidencialidad por parte del cliente, la confianza en que esa relación se basa se vería seriamente perjudicada y con ello su derecho a defensa técnica gravemente menoscabada, ¿no? Ya sabemos que el tema siguiente. El tema de la defensa jurídica cada vez se hace más importante porque, como lo decía ya el fallo de Miranda versus Arizona, que es uno de los grandes fallos de la defensa, de la no incriminación y de poder contar con un abogado, es decir, normalmente quien más requiere un abogado es el que menos posibilidades tiene de gozar de él, ¿no? Entonces, allí es donde se requiere un reforzamiento por parte de la Constitución y, por cierto, de los tribunales. También se ha reconocido el interés superior del niño y los derechos de los niñas y niñas al disfrute del más alto nivel de prestaciones sanitarias. Nosotros tenemos una jurisprudencia muy consistente en esta materia, particularmente asociado con la triste historia de nuestro país sobre las enfermedades raras y huérfanas, que todavía siguen siendo un problema sanitario muy importante y que además, desgraciadamente, afectan sobre todo a jóvenes y a niños, ¿no?, que encuentran la total imposibilidad de financiar tratamientos que son únicos, caros, difíciles, ¿no es cierto?, y que podrían salvarles la vida. El derecho siguiente, el derecho a contraer matrimonio, también es un derecho que se ha reconocido. Esto tiene una base, sin duda, desde el punto de vista de la Convención Interamericana, y se ha considerado que, desde el punto de vista de la vigencia de las normas legales, debe buscarse una interpretación
que pueda resolver una antinomia o contradicción entre normas que podrían, en definitiva, coartar el derecho al matrimonio, como ha sucedido, por ejemplo, con población que presenta ciertas discapacidades, porque evidentemente las normas civiles son normas muy pretéritas desde ese punto de vista. Siguiente. El derecho a la propia imagen también ha tenido un tratamiento interesante en la jurisprudencia de esta Corte, sobre todo porque, hablando de las derivaciones o derechos implícitos, mucho tiempo se pensó que el derecho a la propia imagen tenía que ver con la privacidad. Y hay obviamente una veta que tiene que ver con eso, ¿no? Que no sea usada mi imagen contra mi voluntad respecto de aquellas situaciones o actos que son privados. Pero también tiene un componente económico del punto de vista de la explotación de la imagen que se acerca también a la propiedad y de ese punto de vista cautelarlo. Siguiente. También ha habido un interesante desarrollo desde el punto de vista del derecho al buen nombre, que es también una veta de la honra, ¿no? Y de ese punto de vista se ha considerado, a propósito de la libertad de expresión, que la libertad de expresión, como los demás derechos, no es un derecho absoluto y que no se puede con ocasión o con justificación en la libertad de expresión dañar el buen nombre de la persona, porque como lo sabemos, ¿no es cierto?, el prestigio, el buen nombre, la consideración social y particularmente la honra, su afectación genera un daño difícilmente evitable. Podremos establecer por la vía civil indemnizaciones o incluso sanciones a delitos, pero en definitiva aquella mancha, ¿no es cierto?, aquel acto de salpicar la honra o el buen nombre de una persona deja, ¿no es cierto?, eso allí y el que lo ha hecho se retira y argumenta la libertad de expresión, pero evidentemente muchas veces es un ejercicio abusivo de la libertad de expresión. Siguiente. El derecho al olvido, que ha tenido una interesante jurisprudencia en España, también ha sido recogido en la jurisprudencia nuestra, en una jurisprudencia que ha sido evolutiva. El punto de vista del derecho al olvido tiene también distintas aristas, ¿eh? ¿De qué deriva el derecho al olvido? Algunos dicen deriva de la honra, eventualmente deriva de la privacidad y otros piensan que más bien tiene que ver con el derecho a el manejo o la disposición de la propia información, ¿no? Que es como un rasgo más bien identitario, ¿no es cierto?, el manejo de la información que conforma un yo externo, ¿no?, por lo cual soy conocido. El punto del derecho al olvido tiene que ver con la solicitud de eliminación, ¿no es cierto?, de informaciones que están presentes en redes sociales o en plataformas, considerando que esa información ya carece de oportunidad y que además resulta dañosa para el prestigio, para el buen nombre, reestigmatiza a las personas o mantiene situaciones de culpabilidad que habrían sido ya superadas, ¿no? Y de ese punto de vista, la clave en que se ha basado la jurisprudencia de esta Corte es, por una parte, que el tema de la oportunidad siguiente tiene que ver con la relevancia para el interés público de la información. En consecuencia, no es lo mismo aquel señor, ¿no es cierto?, que 20 años atrás cometió un delito, ¿no es cierto?, por ejemplo, contra la propiedad, a aquella persona que cometió un delito de lesa humanidad o aquella persona que cometió un delito contra menores siendo educador, etcétera, ¿no? Hay un tema de interés público en cuánto queremos o aceptamos que las cosas se olviden o se recuerden. Y por otra parte, ¿no es cierto?, también de este punto de vista se ha combinado con ese criterio la idea del deber de actualización o complementación de las noticias publicadas, porque a veces más que la eliminación de la noticia misma, lo que es importante es decir, mire, este proceso que sí existió se terminó por una sentencia absolutoria, se terminó por un sobreseimiento en tal fecha y en consecuencia estamos hablando de algo pasado, ¿no? Pero no necesariamente borrar la información, y de ese punto de vista yo diría que ha ido evolucionando la jurisprudencia hacia ese sentido, o sea, privilegiando la información, pero no una información obviamente que sea sesgada y sí una información que sea actualizada. Siguiente, asociado con lo anterior, también se ha reconocido la responsabilidad de los motores de búsqueda. Normalmente los recursos de protección, los motores de búsqueda han tratado de eximirse, ya sea por su calidad de motores internacionales, es decir, no tenemos una existencia jurídica en Chile, aunque ahora pagan impuestos, por lo cual sí tienen una existencia jurídica en Chile,
pero más bien lo que se ha venido a llamar es que ellos sí pueden manejar la velocidad, ¿no es cierto?, de aparición de ciertas noticias, o qué es lo que pasa cuando se busca el nombre de una persona, que como ustedes se habrán dado cuenta, casi siempre cuando se busca el nombre de una persona aparecen todas las cosas peores. ¿Ah? Y de ese punto de vista se puede hacer, ¿no es cierto?, una limpieza, ¿no es cierto?, buscando entonces que no a cualquiera que pinche un nombre le salga una situación que a la persona la compromete y que a veces puede ser una situación bastante pretérita. Siguiente. También nuestra jurisprudencia se ha referido al derecho de acceso al agua potable, ya hablaba Pedro de ella, a propósito de los tratados internacionales y de las obligaciones que hemos suscrito, y esto es interesante asociado con que la disposición de agua por las personas no solamente tiene que ver con un elemento prestacional físico, sino que tiene que ver con el reconocimiento al derecho a una vida digna, ¿no? Condiciones mínimas de una vida digna. Luego, siguiente, derechos fundamentales reconocidos a personas con capacidades especiales, ya lo decíamos, ¿no es cierto?, la universalidad de los derechos y el reconocimiento del artículo 19 en su inicio al decir que la Constitución asegura a todas las personas. A veces es necesario recalcarlo porque, como también lo sabemos, hay ciertos ámbitos en que los derechos fundamentales se ven de alguna manera entorpecidos en su ejercicio, no porque la sociedad no los garantice, sino porque ciertas personas están, como lo decía Norberto Bobbio, bajo la línea de flotación de esos derechos, ¿no? Todos tenemos derechos, todos están garantizados, pero hay personas que su condición las pone por bajo de la línea posible de ejercicio y, según Bobbio decía, esa es una de las promesas incumplidas de la democracia. Todos tenemos derechos, pero no todos los pueden ejercer, y justamente parte de nuestra responsabilidad como jueces es que así se haga. Por último, para terminar, se ha desarrollado fuertemente, no solamente en el ámbito judicial, sino que también por parte de la Contraloría, el tema de la confianza legítima como un derecho del punto de vista de hacer valer, ¿no es cierto?, como una garantía la teoría de los actos propios de la Administración, la responsabilidad por las actuaciones y decisiones que la propia Administración tiene y, en consecuencia, ello asociado fuertemente al principio de certeza y seguridad jurídica del administrado, ¿no? El administrado tiene derecho a seguir contando con un determinado tratamiento, salvo que exista una razón de peso justificada para que ese tratamiento pudiera llegar a variar. Bueno, ese ha sido, ¿no es cierto?, un humilde pero decidido aporte de esta Corte en el sentido de considerar que el tema de los derechos necesariamente debe ir creciendo, por supuesto, racionalmente. No debiera haber derechos, esto viene en escritos de Pedro y de su equipo, no debiera haber derechos príncipe versus derechos cenicienta, pero nosotros tenemos la obligación de aumentar, ¿no es cierto?, mejorar el catálogo de los derechos, porque sin duda los derechos tienen que ver con las necesidades de las personas y esas necesidades han ido creciendo y los frentes de eventual vulneración también han ido creciendo, por lo cual la actividad de los jueces no activistas sino activos tiene que ser cada día mayor y mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra, por su exposición. Le recuerdo a todos los invitados que en su asiento o muy cerca hay un papel para los que desean hacer consultas. Pueden llenarlas por mientras y luego se les retirará para que la ministra y el invitado español puedan responderlas. Viene a continuación la última parte de este seminario. Nuestro invitado, el profesor Serna, presentará el libro Nuevos Derechos Humanos, Teoría Jurídica y Praxis Política. Bueno, muy brevemente, porque no es mejor el diálogo que lo que yo pueda decir del libro. Este es un libro que tiene su origen en un proyecto de investigación que desarrollamos entre el año 2020 y junio de 2023 y que ha dado lugar a unas 75 resultados de investigación en forma de artículos, libros, capítulos en libros, y 22 de estos 75 resultados están compilados en este libro que salió publicado hace aproximadamente un mes.
El título del libro es Los nuevos derechos humanos, teoría jurídica y praxis política, que es el mismo título genérico que tenía el proyecto, ¿no? Y la idea que impulsaba el proyecto era la que se describe en la contraportada del libro, ¿no? El discurso sobre los nuevos derechos humanos se ha asentado como un elemento característico de la práctica política y jurídica actual. Son muy diversos los grupos que presentan sus reivindicaciones bajo la forma de derechos humanos, con la finalidad de incrementar el apoyo a dichas reivindicaciones y de dotarlas de la protección privilegiada de los derechos. Pese a ello, las constantes referencias a nuevos derechos no han venido habitualmente acompañadas de una reflexión y de una justificación adecuadas. ¿Cómo se relacionan los nuevos derechos con los derechos clásicos? ¿Ponen en entredicho los nuevos derechos el paradigma de los derechos hasta ahora dominante? ¿Cómo afecta su reconocimiento a la configuración de los sistemas jurídicos contemporáneos? ¿Qué reivindicaciones de nuevos derechos están realmente justificadas? Bueno, pues este libro reúne una serie de trabajos que tratan de dar respuesta a esos interrogantes, tanto desde la teoría general de los derechos como desde el análisis y la discusión de algunos casos específicos. Y así se estructura el libro. Los editores son dos colaboradores míos, el profesor Jorge Crego y la profesora Carolina Pereira Sáez, y el libro se estructura en varias partes. La primera lleva por título Génesis y aspectos conceptuales de los nuevos derechos. El primer capítulo es de mi autoría y se titula El discurso de los nuevos derechos humanos, perspectiva genético-crítica, donde intento poner un poco de orden en por qué aparecen los nuevos derechos, cuáles son los rasgos estructurales de estos nuevos derechos, solo estructurales, no de contenido, porque en cuanto al contenido, como les he intentado mostrar antes, la heterogeneidad es tal que no hay un denominador común. ¿Por qué ciertas demandas se tienden a reivindicar como nuevos derechos humanos? El tema de la retórica y de la política en el discurso de los derechos. El argumento de la proliferación o de la inflación de derechos humanos como problema. ¿Hasta qué punto es atendible este argumento de la proliferación o de la inflación de derechos? ¿Qué tiene de aceptable y qué no? Y por último, los nuevos derechos como instrumento de transformación moral, a lo que me he referido hoy también muy brevemente. El capítulo segundo trata esto que también he mencionado de pasada, es obra del profesor Arosemena de la Universidad de Maastricht. El paradigma transformador de los derechos humanos, rasgos estructurales y consecuencias paradójicas. El tercero se refiere al proceso de producción de los nuevos derechos, del profesor Vergara. Y el cuarto, criterios para la identificación y especificación de nuevos derechos a propósito de la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano, del profesor Cianciardo, un profesor argentino que ahora enseña en la Universidad de Navarra y que también fue discípulo mío. El quinto se ocupa de la agencia intencional y prospectiva de Alan Gewirth, eso como límite a la proliferación de nuevos derechos. Esta es la primera parte, aspectos conceptuales. Una segunda parte se ocupa de la inserción sistémica de los nuevos derechos, es decir, cómo inciden los nuevos derechos en los sistemas jurídicos constitucionalizados, en el Estado constitucional de derecho, en cómo se relacionan con la actividad legislativa. Hoy, por ejemplo, ahora en la intervención de la ministra Vivanco, pues yo me preguntaba muchas de estas cosas. En realidad, yo estoy completamente de acuerdo con ellas. La pregunta es, ¿estos son nuevos derechos humanos o son cosas que tendría que haberse ocupado el legislador directamente, ¿no? Y que si no se ha ocupado el legislador es porque el legislador está tocando el violín y ha tenido que hacerlo la Corte, porque son temas casi de legislación ordinaria, porque en muchos, por ejemplo, esto último que ha hablado de temas de la responsabilidad de la Administración y todo esto, muchas de estas cosas no son propiamente derechos fundamentales o derechos humanos, en mi opinión. O sea, son temas de derecho ordinario y que si no están en la ley es que la ley está muy desactualizada. O sea, igual que en otras cuestiones relacionadas con el matrimonio de personas con discapacidad o cosas así, ¿no? Bien, entonces la inserción en el Estado constitucional y también el papel de la legislación, el tema de los conflictos, porque uno de los problemas que causa la proliferación de derechos es que cuanto más derechos se reconozcan,
más aumenta la posibilidad de que conflictúen y, por tanto, y eso puede acabar generando una menor protección para los derechos, porque cuanto más conflictos, más aumenta la necesidad del juez de tener que ponderar y, por tanto, producir la consecuencia paradójica de reducir la protección. Eso se trata también en el capítulo 9 y luego se acaba esta parte de la inserción sistémica de los derechos con un artículo extenso del profesor Toller, que también es un antiguo discípulo mío, profesor titular en Buenos Aires, que se titula Los derechos humanos no enumerados, historia, sentido y dificultades y posibilidades, que estudia muy a fondo el sistema norteamericano, el sistema estadounidense de derechos humanos. La tercera parte se ocupa del impacto de la tecnología y contiene un estudio sobre identidad personal del profesor Llano, de la Universidad de Sevilla, del profesor Andorno, sobre los neuroderechos, de la Universidad de Zúrich, del profesor Solar, de la Universidad de Cantabria, sobre inteligencia artificial jurídica y derechos, y del profesor Crego, editor del libro, sobre derechos digitales. Y de la profesora Ana Paz Garibo sobre el derecho a conocer los orígenes biológicos, el tema de las personas conocidas, de las personas concebidas con gametos donados, si existe o no el derecho a conocer los orígenes biológicos por parte de estas personas. El capítulo, la parte cuarta, tiene que ver con la revisión a la que se está sometiendo a un derecho clásico, quizá de los más clásicos que hay, que es el derecho a la vida, ¿no? Entonces, son solamente 2 trabajos: el trabajo del profesor Vicente Beiber, de la Universidad de Valencia, sobre el aborto como nuevo derecho, y el trabajo de la profesora Pilar Zambrano sobre la eutanasia como nuevo derecho. La parte quinta se refiere a este paradigma de transformación en acción y, por tanto, al derecho latinoamericano. Contiene un trabajo sobre el derecho interamericano de los derechos humanos y el impacto que está teniendo en la transformación de los sistemas jurídicos de los diferentes países, un trabajo del profesor Max Silva, de Concepción, un trabajo sobre ecopopulismo y prosopopeya del profesor Alfonso García Figueroa, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que habla de los derechos de la naturaleza, de la Pachamama, muy crítico, y un trabajo de la profesora Ángela Vivanco, en este caso en su condición de profesora más que de ministra, que aunque se ocupa de la jurisprudencia de la Corte, los nuevos derechos fundamentales en la jurisprudencia de la Corte Suprema chilena y en el proceso constituyente del país, es el trabajo más extenso de todos los del libro, y con eso concluye la parte quinta. Y la parte sexta contiene 2 trabajos sobre lo que llamamos demandas en el límite, ¿no? Pues, y plantea 2 casos hipotéticos. Uno, ¿existe un derecho a la satisfacción sexual? El estado satisfier se titula. Una mano amiga, sexo, discapacidad y estado satisfier. ¿Tienen las personas enfermas derecho a ser masturbadas para obtener satisfacción sexual en caso de no poder proporcionársela a sí mismos? Es un trabajo de un profesor siempre polémico, siempre provocador, que es el profesor Pablo de Lora, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, que siempre anda en polémicas continuas. Se titula así: Una mano amiga, sexo, discapacidad y estado satisfier. Y el último capítulo es de un profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, José Luis Pérez Triviño, que se plantea si existe un derecho humano al deporte. Hay una constitución que lo reconoce, que es la de Irán, que no reconoce muchos derechos, pero el de derecho al deporte, curiosamente, sí. Bueno, pues este es el contenido del libro. Yo creo que es el libro que es más completo y más sistemático que hay en castellano sobre nuevos derechos, y me siento muy orgulloso no orgulloso, sino satisfecho de haber podido pilotar este trabajo, que espero continúe en otros, y concitar el apoyo tanto de investigadores que forman o han formado parte de mi equipo en algún momento de las últimas décadas,
y de otros que no lo han hecho nunca, pero que han querido colaborar en esta tarea. Y además le agradezco mucho a la Corte que le dieran permiso en su día a la profesora Vivanco para poder venir al congreso que organizamos en octubre del 22, que fue donde se fraguó este libro. Pues nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Como lo prometimos, corresponde la etapa de las preguntas y respuestas. Por lo tanto, dejo la palabra a la ministra Iván. Bueno, le aprovecho de contar a quienes nos escuchan que el profesor Serna va a dejar este libro en nuestra biblioteca. Bueno, este ejemplar es para la... La editorial es Comares, Editorial Comares, en Granada. Hemos publicado otro resultado del proyecto, que es un libro del profesor Max Silva en Editorial Tirán lo Blanc, porque él estaba empeñado en publicar en Tirán lo Blanc, España, y que también es resultado de este mismo proyecto, y está arrepentido porque vemos el uno y el otro y, francamente, esto está mucho mejor editado. Pero hay gente que se empeña en ciertas cosas contra sus propios intereses. Bueno, aquí tengo las preguntas. Para el profesor Serna, ¿qué nos puede comentar sobre el estado del arte del derecho al olvido en España? Lo anterior considerando que han pasado más de 10 años desde Google versus España y que hoy los desafíos están puestos en las redes sociales más que en los medios de comunicación formales o motores de búsqueda. Pues no sé mucho, no conozco mucho este tema. Por tanto, lo que usted me pregunta, yo me podría inventar aquí cualquier cosa, pero es que no lo sé. Sí sé que funciona, o sea, que hay un derecho de acceso a los datos y de cancelación de los datos, pero lo que no sé es la eficacia o la rapidez con la que funciona. Yo sé, por ejemplo, que un colega mío hace unos años tuvo que renunciar a un cargo por el famoso escándalo de los mojitos, y es que formó parte del gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia y organizó un viaje a Cuba, porque era muy admirador del régimen cubano, y organizó un viaje a Cuba y gastó 300.000 euros, o sea, unos 3 millones de pesos. No, 300. O 300 millones de pesos. Bueno, pues 300 millones de pesos en mojitos y otras cosas. Entonces, esto le costó la renuncia como secretario general de la Consejería de Cultura de la Xunta de Galicia, que es como se llama el gobierno, el ejecutivo de Galicia. Y yo el otro día se lo contaba a alguien y lo intenté buscar en Google y no hay forma de encontrarlo. Hasta hace poco tiempo uno metía el nombre de este profesor y ponía Amoedo Mojitos y salía rápidamente todo esto. Entonces, está funcionando, pero no le puedo decir exactamente cuál es el estado del asunto, sinceramente. El derecho al olvido no es precisamente un tema que yo haya trabajado. Sí, cualquier cosa que le pudiera decir me la estaría inventando. Otra pregunta para el profesor Serna. Habló de la moral respecto del derecho como avance contemporáneo de la sociedad. ¿Cómo la ética marca el pulso de estos cambios? No, yo dije que la separación entre el derecho y la moral era un avance de la Ilustración y que lo que quieren hacer ahora es volver a confundirlo todo. Es al revés. Yo creo que es... Miren, la ética no tiene sustituto válido. Es decir, nosotros no podemos diseñar ningún sistema institucional que sea tan perfecto que coloquemos a individuos perfectamente inmorales y el sistema vaya a funcionar bien, porque el diseño sea tan bueno que el sistema funcione bien. Es decir, la ética es imprescindible, es absolutamente imprescindible, pero la moralización del derecho o intentar imponernos o hacernos seres perfectos a través del derecho, a lo que conduce es a convertir la sociedad en un infierno. El derecho tiene sus funciones
y la moral funciona por otra vía. Yo en esto creo que la democracia liberal tiene unos valores que no se deberían perder nunca. Que una cosa es la moral y otra cosa es el derecho. Y el intentar que las pretensiones ahora de muchas personas o de algunas personas, especialmente de ciertos grupos de emprendedores normativos, de activistas de derechos humanos, es decirnos no solamente lo que tenemos que pensar, sino lo que tenemos que decir y lo que tenemos que sentir, ¿no? O sea, yo he recibido de mi universidad instrucciones para que haya un número equilibrado de filósofas y filósofos en mi curso de filosofía del derecho. Mire usted, es que no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Porque no es que yo postergue a mujeres filósofas del derecho en beneficio de hombres filósofos del derecho. Es que cuando tengo que explicar ciertas cosas, cuando tengo que explicar el pensamiento, al único filósofo que yo he citado hoy es una mujer, que es Arendt. ¿Por qué? Porque era la idónea para esto. Pero si para otras cosas solo puedo citar hombres, pues no voy a citar mujeres simplemente porque haya gente que quiera que yo cite el mismo número de hombres que mujeres. No me da la gana. No me da la gana. Entonces, imponernos también este tipo de cosas me parece que es contrario al sentido común y en concreto a la libertad académica, si vamos a derechos humanos, pero sobre todo es decir, miren, yo no estoy dispuesto a que me digan lo que tengo que pensar y lo que tengo que explicar. O sea, tengo libertad de cátedra, tengo libertad académica. Si me reducen la libertad académica, me están impidiendo pensar y están destrozando la institución académica. Donde no se puede pensar con libertad, se acaba no pudiendo pensar, ni con libertad ni sin libertad. Pregunta para mí. Respecto al acceso a la justicia, ¿por qué aún en el año 2024 no hemos integrado los métodos colaborativos o alternativos de resolución de conflictos? Cuando fue el proceso constitucional, parte de la propuesta que hizo el Poder Judicial en él fue justamente reconocerlos expresamente. Así que obviamente que es un elemento muy importante. La judicialización no debiera ser el único camino de resolución de conflictos. Nosotros lo propusimos, eso, como todos lo saben, el tema mismo de la reforma constitucional no prosperó, pero siempre son temas que se pueden revivir porque no son temas sistémicos, sino que son temas puntuales que se pueden revivir y que cuentan obviamente con el apoyo del Poder Judicial. Para ambos, Pedro, en un futuro, ¿consideran probable y racional otorgarle derechos a robots? Yo creo que puede acabar sucediendo, pero creo que no sería racional. Lo que pasa es que tantas cosas pasan que no son racionales, pero que puede ser que acabe sucediendo, sí. Bueno, yo agrego, pienso igual, el tema no tiene racionalidad, pero como se ha ido deconstruyendo qué es lo que entendemos por persona y se le han ido haciendo recortes o ampliaciones, evidentemente que podríamos considerar en algún futuro que hay humanos que no son personas y no humanos que son personas. Eso puede llegar a suceder. Puede pasar. Pero ¿saben qué sucede? Que esto compromete al final el prestigio de los derechos. Y esa es la trampa que está inserta en todo esto. Porque al final, una cosa que no he podido tratar aquí porque no era el tema de la exposición, pero que tiene que ver con lo que acaba de decir la ministra y con la respuesta ampliada a la pregunta,
es lo siguiente: los nuevos derechos se caracterizan estructuralmente porque cada vez son menos universales y menos abstractos. O sea, lo que han perdido es en generalidad y en abstracción, cada vez. Porque ahora ya no son derechos de todas las personas, son derechos de los pueblos indígenas, derechos de tal, derechos de no sé quién, derechos de la comunidad tal o de... ¿no? Y esto, que puede verse como una forma de proteger a determinados colectivos por vulnerabilidad, por tal, por cual, pero suponen una pérdida de generalidad, de universalidad. Y luego, además, derechos cada vez menos abstractos, más vinculados a situaciones específicas y concretas. Entonces, la pregunta es, que yo me la hago en mi trabajo de este libro, ¿este proceso de reducción progresiva de generalidad y abstracción puede durar indefinidamente? Y la respuesta, y usted dirá, y esta pregunta es muy importante, es importantísima. Porque si avanzamos indefinidamente en la reducción de la generalidad y la abstracción, al final vamos a perder la conexión con la fuente del prestigio de los derechos humanos, que es que tienen que ver con la común humanidad. O sea, lo que le da prestigio, lo que le da relevancia, fuerza, tanto retórica como política como ética, a la idea de derechos humanos es que no son los derechos del arrendador, ni los derechos del administrado, ni los derechos del quien quieran ustedes, sino los derechos del ser humano. Entonces, si al final resulta que hacemos que haya seres humanos que no son personas y seres no humanos que son personas, y otorgamos derechos a cualquier entidad que se nos ocurra, la fuerza misma de la idea de derechos se va a diluir y entonces en el pecado llevaremos la penitencia. ¿Está muestra, profesor? Le damos un fuerte aplauso a nuestro invitado internacional. Sin lugar a duda, una actividad muy enriquecedora y muy entretenida también. De esta forma concluimos esta actividad. Les invitamos a un merecido café en el hall central de este Palacio de Tribunales. Y les recuerdo que a contar de mañana este seminario va a estar disponible para todos ustedes en el canal de YouTube del Poder Judicial para que puedan revivir todas las ideas entregadas. Muchas gracias a todos.